Alice Semedo, que viene de Porto, de Portugal. Hoy va a ser un día muy portugués, tenemos muchos ponentes de Portugal, que mañana también. Y hemos hecho el comité científico un especial hincapié en elegir gente, como veis, de Latinoamérica, de España y de Portugal, ¿no? Para un poco visibilizar nuestras prácticas. Las prácticas anglosajonas están ya, creo que, suficientemente visualizadas, porque son unos expertos en eso, y creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo también por visibilizarnos, ¿no? Entonces, el eje de Brasil y Portugal está siendo muy importante en estos días en educación y museos, y por eso hemos traído a personas relevantes en el campo. Alice, igual que ayer presenté a Amaya, y para mí era importante que Amaya representase la figura del educador, de la educadora de museos, ¿no? Con una larga trayectoria a sus espaldas, y que nos hablase de su experiencia biográfica. También he pensado en Alice porque representa otra figura que para mí es muy importante dentro del eje de investigación, que somos las personas que venimos de la universidad. En la investigación en museos, uno de los grandes debates que se ha hecho en el grupo virtual era quién debe ejercer esa investigación, y está clarísimo que la deben hacer los propios museos, ¿no? Pero también es cierto que hasta ahora muchos de los proyectos que hay, de las tesis doctorales, de los artículos, etcétera, etcétera, vienen de la universidad, ¿no? Creo que ahora es el momento de unir los esfuerzos y, en vez de tener esta bipolaridad, quién investiga sobre educación y museos, y la universidad o los museos, ¿no? Juntarnos para hacer el camino juntos. Y Alice representa muy bien a alguien que viene de la universidad, pero colabora muchísimo con los museos en el día a día. Su práctica dentro de lo que es un departamento de educación es continua, y especialmente su departamento tiene muchísimas tesis sobre educación y museos, y tiene la primera revista de educación y museos en castellano y portugués, que se llama la revista Midas, en la cual os animo a todos a que busquéis y que veáis los artículos, porque tenemos que reivindicarla como el primer lugar académico donde visibilizar todas nuestras prácticas, ¿no? Entonces, ella trabaja en la universidad, es cierto que no trabaja en un museo, pero le pasa un poco igual que a mí, ¿no? Estamos en continuo contacto con los museos, y creo que estamos lo suficientemente legitimadas para poder investigar sobre ellos, y ella lo que viene a contarnos es un poco su experiencia. Então, boa tarde. Bien, buenas tardes. Primero quiero decir que estoy aquí con mucha satisfacción hablando en portugués, porque es un privilegio. Es un privilegio poder hablar en portugués. Desde hace mucho que vengo defendiendo que tenemos dos lenguas muy parecidas, y que eso es una riqueza, el tener dos lenguas tan similares, y que deberíamos aprovechar este espacio, estos encuentros, este compartir. Y esto ha proporcionado espacios en los que podemos compartir ambas lenguas, donde se habla español y portugués. Por eso vengo a hablar portugués, y agradezco a Thyssen esta invitación y el hecho de que hayan permitido y facilitado el poder hablar portugués. Saludo también a María por la complicidad que me ha ofrecido, y a las dos compañeras por las dos magníficas presentaciones que han hecho, y a Diana especialmente, muy especialmente, por la metáfora maravillosa que ha traído aquí. Ella va a comprender enseguida por qué. También les quiero decir que hoy aquí, con mis zapatos rojos que traigo hoy, es imposible empezar. Yo voy a leer este texto. Les avisamos que esta cabina de traducción no dispone de ese texto. Haremos lo mejor posible. Es imposible hoy empezar esta conversación. Permítame que ponga esta diapositiva. Compartir las preocupaciones que han acompañado esta reflexión y que nos resultarán extrañas. Son muchas cosas. Soy también profesora de un curso de museología de la Universidad Pública en Portugal.
Parece que la oradora tiene algún problema con la pantalla. Como les decía, soy profesora de la Universidad Pública de Portugal, universidad que desde 2006 ha perdido el 50% de su financiación pública y que en este momento le son anunciados recortes sin precedentes que muestran la falta de fe y de visión en el papel que las universidades y la educación desempeñan en nuestro futuro. En estos 2 últimos meses llego aquí y tengo que contarles que en estos 2 últimos meses los he pasado tal vez en torno a la cumplimentación de un formulario de un curso de máster del que soy directora. Creo que he rellenado como 100 páginas. Por la estrechez con... Yo veo... Les pedimos perdón, pero si la oradora no se aparta del micrófono y lee más despacio es imposible traducir. ¿Podría alguien, por favor, pedir a la oradora que se distancie un poquito del micrófono y más despacio en lo posible? Durante tantos años, sigue leyendo deprisa la oradora. Es que no disponemos del texto que nos tenían que haber facilitado, dicho sea de paso. No sé si ustedes recuerdan bien esta parte de la historia, pero Diana la ha mostrado bien en un vídeo que ha presentado aquí. En esa historia, Alicia corría, se hartaba de correr, pero también todo a su alrededor seguía corriendo. Y cuando se dio cuenta, no se había movido de su sitio. Y dijo, muy asombrada a la reina, en nuestro país, cuando se corre mucho, se suele llegar a algún sitio. Y la reina le contesta, sí, niña, pero aquí hay que correr el doble para llegar a alguna parte. Pues es así como me presento hoy ante vosotras, una Alicia que se ve corriendo y miro a mi alrededor y me da la sensación de que no me estoy moviendo del mismo sitio. Ya con alguna nostalgia del burrito de la vaquita del Belén de Navidad. Les puedo decir que es como Diana dice, estos también son momentos buenos para pensar y creo que incluso podemos hacer alguna cosa de interés. Son excelentes momentos de reflexión estos para repensar lo que hacemos y, como decía en el texto de presentación, cuanto haya capaz de galvanizar nuestras vidas, es un encuentro entre nosotros mismos, viajes entre espacios, que a veces son espacios imaginarios, jornadas de reflexión, preguntas que nos han ayudado a pensarme, a posicionarme ante la vida y, en su caso, me ha llevado a transformaciones y a cambios, a plantearme todo de nuevo, a ver todo de nuevo. Las preguntas que ha planteado María sobre la investigación me han servido como una de esas oportunidades para pensar en mi trabajo y claro que las he adaptado a mi contexto. Por lo tanto, lo que voy a compartir con vosotros son esas preguntas, esas reflexiones, sin prometer de ningún modo responder a las preguntas, pero espero que después, durante el debate, surjan ideas que puedan alimentar otras investigaciones, otras exploraciones. Y bien, como he comprendido, la investigación y todo cuanto se relaciona. Por otra parte, ¿qué herramientas pueden apoyar los procesos de práctica y de reflexión? Empezaré entonces refiriéndome a la epistemología como una de las características clave de esta comprensión. Podemos incluso decir que se trata de agilidad epistemológica y creativa. Esta agilidad epistemológica y creativa y todo cuanto se relaciona con la investigación y la educación
La agilidad epistemológica creativa se deriva, creo yo, de la capacidad de movernos fuera de una disciplina, porque no nos sentimos amenazados al entrar en el mundo de los conocimientos mayor y probablemente fuertemente contestado o rebatido la agilidad epistemológica. Quiere decir que nos sentimos suficientemente seguros y preparados para sentirnos también incómodos, ignorantes, aunque sea de forma temporal, en otros mundos. Si somos suficientemente ágiles, podemos aprender y disfrutar de muchos puntos positivos y de distintos planteamientos que nos permiten trabajar de otro modo. Y creo yo que mucho mejor, espero. Cuando se habla de agilidad epistemológica, estoy también invocando y subrayando la riqueza de los planteamientos del trabajo en equipo. Hablo de poder en cuanto a capacidad de captar y facilitar, buscar aliados de un momento a otro, y en cuanto a investigadoras, será nuestra capacidad, nuestra fuerza será nuestra capacidad de colaborar más allá de las fronteras de nuestras metodologías, disciplinas, lenguas, instituciones, lenguajes. En cualquier caso, las colaboraciones de éxito, la agilidad epistemológica creativa, depende siempre, y quiero subrayar eso, depende siempre del rigor disciplinario y metodológico, ya que no estoy de ningún modo diciendo que se trate de abandonar nuestros puntos de vista o nuestros métodos, pero sí, por el contrario, de conocerlos a fondo, de conocer sus puntos fuertes y sus limitaciones para poder avanzar. Lo que significa que para implicarnos con un conocimiento de una forma más estratégica y no ser tan solo una suma de las distintas partes, sino una auténtica comunidad de investigación, tenemos que mirar el campo con otro entendimiento que no sea propiamente el de la lógica lineal. Por otra parte, pensar las cuestiones de sostenibilidad y crecimiento económico responsable, a que hoy no nos podemos sustraer, como por otra parte he empezado refiriéndome ya desde el primer momento, exige exactamente esta agilidad, es decir, la capacidad para trabajar productivamente y dinámicamente en estas áreas de conocimiento. Lo que quiero decir, teorizando, es relacionando los datos empíricamente o ir utilizando modelos innovadores, metáforas, trabajando intuitivamente o analíticamente, experimentando ideas y sus productos, colaborando con otros siempre y reconociendo la parte en el contexto de un conjunto más amplio y más complejo, dando valor, en fin, a las capacidades creativas en vez de competencias que son meramente instrumentales. Me interesa muy sinceramente realizar acciones que probablemente estén menos concentradas en solucionar problemas rutinarios, pero que estén muy por el contrario enfocadas a relaciones más sociales, a retos y, en fin, a sintetizarnos en áreas más amplias. Sinceramente, ese tipo de acciones me parecen bastante más interesantes. Hablo, pues, de una imaginación crítica que aquí se articula con esta agilidad epistemológica, eventualmente creativa, y que aquí considero como un principio básico y orientador de esta comprensión mía, es decir, de mi comprensión sobre la enseñanza, la investigación en este medio. Otro dato epistemológico que ya podéis ver en esta pantalla y que quiero mencionar aquí está en relación con las exploraciones de pensadores tales como mi contemporáneo Boaventura Sousa Santos en las redes Voces y Prácticas Globales que dan lugar a lo que se ha llamado una línea de definición entre las epistemologías del norte y del sur. Ese mapa, de acuerdo con estos pensadores, en lo que se reinventa es la emancipación social, abriendo los procesos de democracia, los espacios exteriores heterogéneos, territorializando los topónimos universales y, en fin, estos espacios de poder, anunciando, por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa aquí, la posibilidad de otro conocimiento. Este conocimiento, al que se ha llamado conocimiento, que aquí se anuncia
es emancipador y se aleja de una monocultivo del conocimiento, promoviendo una ecología de saberes, descolonizando la ciencia y sobrepasando, también a nosotros nos interesa subrayar eso, sobrepasando las zonas de lo que es el ser y el no ser. Y se refiere explícitamente a las dialécticas de emancipación, a una multiplicidad de espacios y de tiempos. Y es sobre todo, y aquí es lo que más me interesa, un conocimiento que exige ser incorporado, que exige, por lo tanto, incorporarse a la práctica. En realidad, no me importa subrayar este aspecto. Una de las premisas centrales avisan de la necesidad de oír al sur, como dice Boaventura, y es que la crisis social solo puede si los investigadores entran en un proceso de investigación que promueva conocimientos alternativos y experiencias sociales diferentes con el fin de explorar el potencial de desarrollo de nuevos manifiestos sociales. Y este conocimiento emancipador social hace un llamamiento a una nueva vinculación entre una nueva teoría y una práctica y a la construcción partiendo de la base de la práctica de nuevos conceptos e instrumentos teóricos que puedan ser verdaderamente utilizados, que sean relevantes. Y en este sentido, tanto los procesos de investigación como sus productos se asumen como si fuesen igualmente importantes. Buscan, al fin y al cabo, reforzar las relaciones que buscan reforzar la relevancia entre el campo de la teoría y el campo de la práctica. Por consiguiente, el sur, ese territorio de la práctica, integra, incorpora también y enriquece la agilidad epistemológica a la que me he referido antes, apoyando el conocimiento que se quiere como fuerza poética, especie de pragmatismo orientado por un compás ético que también moviliza afectos. Estoy hablando de afectividad, por lo tanto, hablo de inquietudes, de imaginación, hablo también de un pensamiento, en este momento, entendimiento sobre la enseñanza y la investigación. ¿Qué se relaciona entonces esta comprensión epistemológica? ¿Cómo se relaciona con mis prácticas de enseñanza y de investigación? Aunque no rechace totalmente la validez de los estudios de los que se dedican a analizar las prácticas museológicas, en este caso de educación y museos, en tanto que ideas que pueden ser preguntarse e interpretarse, confieso que en este momento me interesa más pensar estas prácticas en tanto que campo que produce conocimiento. Conocimiento que inevitablemente se encuentra inextricablemente entrelazado en estructuras rizomáticas y subjetivas de conocimiento. Observo que la subjetividad y la intertextualidad del mediador en museos, la particularidad de los contextos, se constituyen en sí mismos como una compleja tela rizomática y forma este campo donde se produce este conocimiento. La intertextualidad de estas prácticas en los niveles más simples, como son, por ejemplo, sus referencias a diferentes discursos implícitos, por ejemplo, a bibliografía, convenciones de comunicación en museos y dinamización cultural, estructuras autobiográficas, discursos históricos, impide desde el primer momento cualquier lectura que incorpore tan solo una visión única, una única posición filosófica, estética, una única posición originaria. En realidad, lo que me ha interesado en estas relaciones es el desarrollo de la idea de que a través de las prácticas de investigación en museos, como practicantes, prácticas que implican la introducción de reflexiones prácticas introducidas y consecuentes, se produce así un espacio para pensar museos. Esas mismas prácticas, en vez de ser el resultado de estos procesos prácticos de reflexión, se han sostenido, por otra parte, sobre los propios procesos para pensar los propios procesos de reflexión. Y estos procesos se han constituido como uno de los métodos básicos para la producción, creación de zonas de contacto entre la teoría y la práctica. Por otra parte, otro campo de mis preocupaciones es si las prácticas museológicas se tratan como una fuente primaria de conocimiento y no simplemente como un objeto de estudio. Y si es así, ¿qué tipos de conocimientos pueden producir? Y más aún,
qué tipos de conocimiento producimos colectivamente en estas zonas de contacto. Por otra parte, cómo el sur ha transformado mis prácticas de enseñanza y cómo me veo a mí misma en estas prácticas. Como pueden ver, no traigo aquí muchas respuestas. Lo que traigo son mis propias inquietudes, mis propias preguntas. Me parece apropiado hablarles también de un proyecto de jornada que hemos empezado hace más de un año en Oporto y que puede servir de ejemplo de la producción de estos espacios y de cómo algunas de estas preguntas se han ido planteando. El proyecto reúne a los coordinadores de educación de la mayor parte de los museos e instituciones con colecciones de carácter museológico de la ciudad. Y está en relación profunda con la naturaleza de los museos y con sus posibilidades de transformación en un contexto de colaboración. Museos, universidades y, en su caso, la ciudad misma. Algunas preguntas que han orientado esta investigación han sido, por ejemplo, cómo estos procesos de colaboración son posibles, qué formas pueden adoptar, qué espacios crean, cuál será su verdadero impacto, cómo se integrarán en conocimiento y qué conocimientos producirán. Y, claro, tenemos otras preguntas más prosaicas, pero no menos importantes para nosotros. ¿Qué percepción tenemos unos de otros? ¿Qué percepciones existen en el campo y qué posiciones producen? ¿Qué barreras existen para que podamos trabajar juntos? ¿Somos felices en el trabajo? ¿Cómo podemos aportar alguna felicidad, alguna relevancia personal en nuestro trabajo? ¿Es importante trabajar en el museo? ¿Cómo puedo hacer que los museos sean importantes para mí y también para todos? ¿A quién afecta mi trabajo? ¿Cómo puedo evaluar mi trabajo? Son muchas preguntas en realidad y han surgido muchas más. Y este surgimiento de nuevas preguntas está en relación precisamente con lo que he dicho anteriormente, ya que la idea de interrumpir formas lineales de hacer y de pensar, sustituyéndolas por otras más relacionales, implica que la forma que el proyecto de investigación pueda asumir se vea interrumpido y perturbado y, sobre todo, sea perturbadora a la vez. Por otra parte, en un momento de estrés particular, asumimos desde el primer momento un planteamiento especialmente positivo. Pero eso no ha impedido que no haya momentos más emotivos y perturbadores. Desde julio de 2011 hasta julio de este año, nos reunimos todos los primeros lunes de cada mes, toda la tarde, incluso a veces todo el día. La investigación ha encontrado aquí espacios para ser más intuitiva, experimental, inconsciente, ecléctica y sensorial que verbal o incluso orientada a objetivos demasiado definidos y restringidos que, por ejemplo, otro tipo de planteamientos, lo que no significa que no haya habido sesiones más formales, dependiendo según los objetivos de cada sesión y los que el propio grupo establecía. No hablaré aquí del proyecto en toda su amplitud, pues no es propiamente el tema que traigo aquí hoy. Diré tan solo y muy rápidamente que en esos días de encuentro se han propuesto espacios y talleres, conversaciones, en fin, lo que sea, espacios que habían sido diseñados previamente con algunos miembros del grupo y con otros miembros que después se han unido a nosotros y nos han ayudado a diseñar esos nudos a lo largo del año, como les decía, que han ido proponiendo esas sesiones que no han sido otra cosa sino espacios vaporosos, líquidos, espacios de reflexión, espacios rizomáticos que se interconectan con otro elemento fundamental propuesto al comienzo de la jornada y del que hablaré aquí con más detenidamente, que es el diario de a bordo. Como no tenemos demasiado tiempo, creo que para ilustrar muy brevemente esto que les digo, les muestro este vídeo de unos 8 minutos, tan solo para darles una idea de lo que este proyecto realiza. Creo que, y sabiendo que estoy hablando para un público de educadores de educación artística que tienen en mente que las personas de este grupo son realmente la mayor parte coordinadores de museos, pero de museos muy distintos. Y la mayor
parte no vienen de la educación artística y muchos de ellos han experimentado este tipo de proyectos por primera vez ahora. Lamentándolo mucho, el sonido tiene mucha resonancia. Traduciremos a la oradora. Esta es mi compañera del proyecto. Quitamos la música, dice la oradora. Bien, se ha quedado a la mitad. Ya han visto ustedes algo, si después quieren verlo, podemos verlo después a continuación. En todo caso, se experimentaron muchas técnicas. Lo que yo quería decirles es que en estos espacios se han experimentado muchos tipos de sesiones. Creo que ha permitido que vean ustedes el tipo de sesiones que se organizaban. Pero estas sesiones, como decía antes, estos espacios se han interconectado con un eslabón fundamental, y que es lo que intentaba explicarles aquí, con un dato fundamental, considerado fundamental, que es el diario de a bordo. Y sobre ese diario de a bordo es sobre lo que me gustaría hablarles, porque este diario se considera aquí, en este proyecto, como un espacio de reflexión, un espacio comprendido como una producción de conocimiento y por consiguiente un método fundamental de la investigación.
Me gustaría decirles también que, no solo para mí, sino también para un gran número creciente, además de investigadores, esta idea de escribir un diario parece que resulta cada vez más interesante. En el ámbito de este proyecto, como les decía, en el ámbito de este proyecto, la redacción de este diario se ha entendido como una forma de reflexión y también una forma de aprendizaje y de autoexpresión creativa. A los participantes se les invitaba a escribir libremente sobre sus experiencias, a explorar sus ideas y, en su caso, también a hacer conexiones con lo que se había explorado a lo largo de estas sesiones. Además, hemos intentado proponer a lo largo de estas sesiones distintos desafíos visuales. Esta redacción de los diarios se ha entendido, pues, como una forma profundizada de saber como método de investigación de las motivaciones y pensamientos de cada uno, de sus prácticas, como un verdadero lugar de reflexión, como una metodología y un método transformadores. Por otra parte, estos diarios, desde nuestro punto de vista, pueden también comprenderse o entenderse como un lugar de aprendizaje reflexivo, donde se perfecciona esta reflexión, esta práctica de reflexionar como una práctica cotidiana. Por nuestra parte, lo que intentábamos era apoyar esta reflexión a través de la acción y conjugados con estas prácticas de encuentro, y las prácticas en el mundo real no estaban separadas de las demás. La reflexión, por lo tanto, que proponíamos aquí y que se conjugaba con estos tres espacios de estos encuentros que hemos creado aquí, con las prácticas del mundo real y esta práctica que es más intersubjetiva en este espacio que es el del diario. En la redacción del diario, en esta reflexión que venimos proponiendo, se ha concentrado en las actividades y los temas presentados en las distintas sesiones, hechos del pasado o de otras experiencias prácticas que han actuado entonces y que siguen actuando como estímulo para pensar y reflexionar sobre las distintas cuestiones. Estos diarios, pues, se constituyen no solo como un lugar privilegiado para la construcción de significados y aprendizaje reflexivo, sino también como un proceso creativo y dinámico capaz de proyectar sentimientos, significados de una manera perspicaz y innovadora, superando todos los límites entre lo que es la narrativa formal y el análisis formal, y produce, por lo tanto, conocimiento. Sé muy bien que hablo ante un público acostumbrado a tratar con diarios y diarios gráficos. Pero en primer lugar, y aunque muchos de los miembros del grupo de este proyecto de jornada hayan escrito diarios y en algún momento de su vida, quiero decirles que no escribían con regularidad y libremente desde hacía mucho tiempo. Y en segundo lugar, y como ya les he dicho también, quiero decir que en este grupo pocos miembros tenían práctica de trabajo en educación artística. No solo en el ámbito de los diarios, sino a lo largo de las distintas sesiones, se insistió constantemente en la pluralidad, dinamismo de los conocimientos presentes en el grupo y de cómo la intercontextualidad es un dato que hay que tener en cuenta en esta producción y, en su caso, en la incorporación de conocimientos. Se plantea también una visión sobre el pensamiento crítico y creativo y la importancia de esta visión transformadora. Uno de los argumentos que presento aquí es que uno de los aspectos positivos de este proyecto ha sido o es el de promover esta intertextualidad, si bien, y tengo que decir esto, algunos miembros del grupo hayan mostrado también sus prejuicios con respecto a este tipo de planteamientos. Los diarios han estimulado la utilización de elementos gráficos como forma de organización, de definición, de producción de ideas, como forma de reflexión sobre la anticipación de eventos, de imaginación crítica, de escenarios imaginarios para hacer planes eventualmente y experimentando esa fuerza poética de la que hablaba Diana y que yo he mencionado anteriormente también. Les presento, por lo tanto, la escritura reflexiva de este diario como una herramienta real
como un método para explorar no solo los conocimientos producidos, sino también el potencial de transformación que hemos buscado. Produce documentación, crea registros que después pueden utilizarse en investigaciones, es flexible y permite diferentes planteamientos, diferentes abordajes, permite producir análisis que puede utilizarse para el autoaprendizaje o incluso para el aprendizaje en colaboración. Es, no lo dudemos, un recurso de aprendizaje para la vida profesional y personal. Evidentemente, soy muy consciente del problema que se plantea al escribir diarios que van a ser después compartidos, porque nunca será lo mismo escribir un diario íntimo y escribir un diario que se comparte. En todo caso, lo que estoy tratando de decir es que esta reflexión y esta reflexividad es la investigación, y que se comprende como un apoyo para situar a cada participante en este proyecto de jornada en el proceso de investigación. Este proceso, como se comprende aquí, y tal vez de una forma más significativa, es una forma de que estos participantes, de que estos actores, de que estos educadores emerjan verdaderamente en este proyecto de jornada en tanto que investigadores. En este sentido, la investigación más íntima del diario, esta investigación heurística, puede comprenderse igualmente como reflexividad en tanto que introspección. En todo caso, esta reflexividad como reflexión intersubjetiva no excluye otras formas de reflexión, en especial la colaboración recíproca, como ya se ha argumentado aquí. Y como ya les decía, la naturaleza compartida de la investigación que se propone, en especial en este proyecto de jornada, ha implicado a los participantes en actuaciones de exploración e investigación, comprendido como reflexión. Quiero destacar que tener estos procesos como importantes, como actos importantes para el florecimiento y la transformación personal y organizativa. Pregunta, ¿cómo va de tiempo? Pregunta la oradora, ¿cómo va de tiempo? Pues bien, sigo. Cómo el sur ha transformado mis prácticas de enseñanza y cómo me veo yo en estas prácticas. La imaginación crítica y la agilidad epistemológica a la que me he referido anteriormente se correlacionan con el constructivismo social y con el significado, donde el significado y el conocimiento son creados y recreados por cada individuo en el marco de las interacciones sociales y, como también ya he dicho, de estructuras de conocimiento rizomático. Otra implicación de esta visión y que ya se ha apuntado aquí para la investigación y que ahora procuro ver cómo aplicarla en las prácticas de enseñanza como forma de combatir el entorpecimiento es que este estado fluido presupone que los programas curriculares, objetivos, actividades curriculares, etcétera, deberían mantenerse en un continuo estado, es decir, deberían comprenderse como productos inacabados, como plataformas de aprendizaje distribuidas, flexibles, que presentan un desarrollo modular de productos expansibles, por lo tanto líquidos. Las mismas prácticas de enseñanza en este modelo se asumen no solo como experimentales, sino también como interventivas, políticas, por consiguiente. Son prácticas que enfatizan una cultura experimental de aprendizaje en vez de un currículo y una pedagogía completamente bloqueada previamente. El programa está abierto. Se crean oportunidades, tiempos, espacios. No es lineal y puede interrumpirse, perturbado y ser perturbador. Traigo al aula la experiencia de la investigación más intuitiva, experimental, inconsciente, ecléctica, sensorial y tal vez menos verbal, o incluso orientada a objetivos definidos previamente por el programa curricular. Una de las clases de este año, en la cual nos iniciábamos en cuanto a la escritura sobre objetos, terminó con risas, lloros y abrazos. No se habló de objetos ni de colecciones, tampoco se escribió sobre objetos ni sobre colecciones. Las 8 horas de clases fueron un día perturbador y perturbado. Se escribió en torno a objetos. El desafío para mí en este momento ha sido exactamente el de desaprender la enseñanza.
y de proporcionar espacios donde se puedan desarrollar procesos de investigación, de aprendizaje conjunto, que consideren otras dimensiones como, por ejemplo, el de la afectividad. Les acabo de hablar de la afectividad. En estos procesos de pensar y crear juntos, al considerar esta visión de prácticas pedagógicas, en tanto que experimentación e investigación, y como forma de crear valor, estoy también refiriéndome a la construcción de la capacidad creativa desarrollada por todos, y teniendo en cuenta que muchas de estas prácticas se desarrollan en espacios del mundo real y con personas de este mundo, el valor añadido abre nuevas posibilidades para pensar esta pedagogía, pues todos estaremos experimentando y aprendiendo a partir de nuestros errores. Otro punto a tener en cuenta si pensamos en estas redes que se crean como redes de valor añadido es que todos los elementos, profesor, alumno, practicante, se desconecta rápidamente de uno de los nudos o lo evita si no representa valor añadido. Es decir, el profesor, el compañero, puede encontrarse en esa red en el modo de pensar lineal, pero puede perfectamente estar excluido de las redes de aprendizaje, pues puede no ser comprendido como añadiendo valor en el conjunto de relaciones de la red. Por otra parte, al pensar en estos términos pedagógicos y en términos de co-creación, del conocimiento, de aprendizajes, etcétera, ¿cómo pensar la objetividad de la evaluación? ¿Qué significa evaluar? Para muchos de nosotros estamos implicados en versiones de enseñanza y aprendizaje relacionadas con la investigación en el desarrollo de estudiantes en tanto que investigadores. Hace ya algunos años que asisto con mis alumnos en la escritura de diarios como práctica reflexiva, con este entendimiento de los diarios como espacio de investigación. Con más o menos éxito, los estudiantes van escribiendo sus diarios de campo, como insisten ellos en llamarle. Pasaré a desarrollar otros aspectos de la creación de espacios de investigación de prácticas, pues será también pertinente y oportuno desarrollar un foco más preciso sobre otros procesos basados en la experiencia y apoyados por la investigación en estos contextos y de mi entendimiento de ellos. Este tipo de investigación tiene también como objetivo la creación de conocimiento y la construcción de la capacidad de investigación y de desarrollo sostenible. Voy a pasar adelante porque me falta tiempo. Vosotros sabéis todo esto. Pasaré a decirles que trabajar en la práctica en el mundo real ha sido para mí en este contexto un factor fundamental. Pues desde hace mucho he incluido a los practicantes en la creación de proyectos, talleres, aulas, participando en la argumentación, en disertaciones de másteres, buscando la construcción de visiones compartidas. Pero lo que se ha intentado hacer es realzar distintas formas de aprendizaje que ponen el énfasis en esta de naturaleza dinámica de los procesos y comprometer así a los practicantes, estos socios de la práctica, estos socios que vienen del sur, en su propia gobernanza y en su propia gestión. Este planteamiento de la formación de los profesionales y el debate de los propios procesos sobre el campo. Y por otra parte, esta conceptualización del trabajo con los alumnos ha dado no solo voz a los profesionales, tanto como individuos y como instituciones, y no solo como representaciones, y también han creado estas relaciones sostenibles en la red, como decía anteriormente. La colaboración con compañeros, ya sea en universidades, ya sea en museos, ha sido también de gran importancia para mí. Otro aspecto importante de mi visión sobre la enseñanza, a partir del punto de vista de esta intrincada relación sobre la enseñanza y sobre esta red de conexiones y entendimientos, incluye esta comprensión que una comunidad de conocimiento puede crearse ya sea en el aula, ya sea fuera del aula, y cuando estoy con personas distintas, de distintos contextos, creo que todos aprendemos unos de otros. Y por último, para terminar, ya que empecé con una nota negativa y de desaliento, quiero terminar con una nota positiva. Quiero hablar del empoderamiento. Una palabra que no suena muy bien en portugués, pero así me dicen que se traduce. Una palabra fuerte y a la que no quiero sustraerme. Poder. Que es también una cuestión clave para mis alumnos que se preparan para ser, o lo son ya, profesionales reflexivos, críticos, creativos. A este efecto, yo creo, o al menos yo así me veo,
desarrollando sus voces personales, colaborativas, públicas, a través del conocimiento y también creyendo en sí mismos. Me veo, creo, celebrando siempre el éxito y la autonomía. Y también voy intentando explicar muchas veces al final por qué he hecho, por qué he adoptado tal proceso, tal planteamiento, determinando con ellos mis propios procesos pedagógicos, procesos que planteo en términos de perspectiva ideológica y también de imaginación, porque se trata de transformación social. Espero no haberme alargado mucho y gracias por su atención. Não sei se me entenderam, mas questões. Puede preguntarme. ¿Preguntas? Sí. No podemos traducir a las preguntas si no se les facilita un micrófono. Me llamo María Dolores, soy coordinadora del Servicio de Educación, soy también profesora universitaria de un máster de profesores de educación por el arte, o digámoslo así, profesores de educación visual. Me ha gustado mucho lo que he oído, al menos me he enterado que en el norte de mi país y en el sur hay personas que hacen investigación en museos. Ya había oído hablar de este proyecto, pero me gustaría saber un poco más en detalle cómo se han tratado los resultados. En fin, ¿a qué conclusiones han llegado ustedes? Y también sería interesante que el proyecto del norte de Portugal pudiésemos extenderlo también al sur. Gracias por sus palabras. No tengo los resultados, no tenemos resultados. Quiero decir que en este momento estamos todavía en una fase, o hay una parte del proceso en el que ha participado María también en esa fase, una fase en la que hemos empezado a escribir un manifiesto. Después pensamos que no queríamos escribir un manifiesto solos. Queríamos también algunos hombres entre nosotras. Y pensamos que no podíamos escribir un manifiesto solamente nosotros. Y en una de las sesiones nos abrimos a 100 personas y vinieron algunos provocadores. María fue una de ellos. Y nos abrimos a la ciudad. Y la verdad es que era muy precoz. Hicimos después varias sesiones y tuvimos que parar durante 3 meses para que cada uno en sus diarios pudiera pensar y reflexionar, y ahora vamos a recuperar esta actividad. Estas reflexiones a las que me refería aquí, nosotros hacemos planes. No lo he mencionado mucho en la cuestión de la metodología, pero he encontrado, o quiero decirles que mi licenciatura es de Historia y Antropología, parece que ha dicho la oradora, y he encontrado que muchas veces todos, a pesar de que todos sepan que esa es mi trayectoria, después he hecho un máster en estudio de museos, todos tenemos nuestras lecturas, pero yo cuando busco mi trabajo de campo, lo que me ha ocurrido es que encuentro muchas veces la teoría después de pensar el método. Y muchas veces ha ocurrido eso. A veces las cosas dan muchos tumbos. A veces pensamos un plan, pero después el plan se ve interrumpido y turbado. Tenemos un plan, pero no ocurre nada de lo que estaba previsto en el plan. Ya debíamos tener ese manifiesto redactado, pero tampoco se ha hecho. En este momento debíamos estar empezando el análisis, pero no lo hemos empezado. Pero el análisis se va haciendo y se vuelve a retomar. Lo que esperamos es que haya ahora una reunión en diciembre para ver los resultados de esta reflexión de los últimos 3 meses
volver a retomar el manifiesto. Y cuando cerremos este ciclo es cuando empezaremos ahora también en este gran análisis de los datos. Resultado, no es propiamente una investigación para obtener resultados, sino que se trata de una investigación de procesos. Es una investigación distinta, me parece a mí. Tiene otro tipo de características. Pero, gracias, y solo quisiera que, en fin, cuando lleguen a ese punto, sería muy interesante para nosotros en Lisboa y creo que para todo el mundo, y en muchos museos también, disponer de algún conocimiento de ese proceso. Hay algunos artículos publicados. A lo largo del proceso hemos ido publicando algunos artículos donde íbamos dando cuenta de lo que se hacía. Gracias. Y la pregunta que yo te quería hacer está relacionada con la que te acaban de hacer, porque yo creo que este tipo de investigación que demandas no está tanto orientada a los datos como a la transformación. Entonces, a lo mejor, aunque me da igual, no me es importante que tengan los datos, ¿sí nos podrías poner algún ejemplo de cómo estos encuentros, la creación de los diarios y esta reflexión, sí ha cambiado las prácticas de los educadores en su día a día? ¿Hay algún ejemplo de transformación? María, o que digo, ainda non teño. Como decía, todavía no tenemos. Bien, lo que puedo decir en este momento es que los datos que tengo son entrevistas. Hemos hecho algunas entrevistas y las que yo he hecho han sido entrevistas en grupo, entrevistas que a la vez eran interactivas y de reflexión, donde yo misma participaba. Entrevistas, un modelo de entrevistas diferente, donde yo también hacía reflexión, y eran entrevistas de reflexión. Y esas reflexiones donde se dejaban planteadas preguntas de reflexión para los diarios y para el futuro, pero de esas reflexiones y de esos datos que surgieron en las entrevistas, de ahí lo que se puede deducir es que en realidad se han creado ya otras redes. Se han creado otras redes, repite la oradora, donde había una voluntad de leer más, por ejemplo, de volver a leer más, y después hay otro tipo, la producción de estas redes, hay otra producción de proyectos que se van produciendo, pero no solo eso ocurre. Lo que ocurre para esas sinergias que se forman entre nosotros, lo que Diana, por ejemplo, decía, de esos líquidos, de esos mundos líquidos, al fin y al cabo, es que eran otro tipo de asociaciones que no se había pensado hacer entre ciencia y, en fin, que nos pueden parecer obvias, entre ciencia y arte, etcétera, pero que ahora se van a fomentar con más facilidad. Para nosotros, lo que nos puede parecer obvio, a veces, y que estos momentos, estos espacios, las personas, el hecho de que las personas se miren a los ojos, se tomen contacto, compartan espacios, no se trata solo de espacios para compartir conocimientos. Cuando hablo de este proyecto, tengo que hablar de afectividad, por otra parte, porque la afectividad formaba parte del proyecto. Forma parte del proyecto realmente, como también forma parte de las clases. Buenos días, me llamo Elena Ferreira, vengo de cerca de Lisboa, en Almada. Nos conocemos. Yo quisiera solamente hacer algunas observaciones. La sensación que tengo, mi formación es teórica, pero trabajo como decoradora y como miembro del servicio educativo de la Casa de la Cerca.
tengo, por lo tanto, un papel un poco ambiguo y en esa ambigüedad trato siempre de crear en todos los aspectos de mi trabajo una relación con el público. Es decir, las exposiciones se piensan teniendo en cuenta que el público las va a ver y todo el lenguaje de la exposición, del catálogo, en las visitas guiadas, etcétera, se piensan de forma que los contenidos sean comprensibles. La sensación que tengo con respecto a nuestra tradición en Portugal es que hemos pasado de una situación muy teórica y hemos saltado a una especie, se trata de un salto de fe hacia algo expresivo. Y nos falta algo en medio, un territorio que se ha quedado vacío, que es el territorio de la claridad. Tenemos una gran tendencia a complicar el discurso y a mí me da un miedo horrible y me doy cuenta de lo que estás tratando de hacer, pero me da un miedo horrible que nos quedemos en la expresión y que después las personas salgan de las universidades con discursos muy teóricos, cargados de epistemologías, hermenéuticas, heurísticas y otras palabras difíciles, y lleguen al público y digan esas cosas en un museo de arte contemporáneo, por ejemplo, en el que las personas ya dudan mucho y desconfían porque los consideran territorios muy resbaladizos, llegan allí, les atizan un discurso cargado de palabras teóricos, ontológicos y laberínticos y salen de ahí corriendo y no vuelven más. Y lo que a mí me gustaría ver en nuestro país es un poco la aplicación del gusto del compartir que encontramos en los museos en Inglaterra o en Estados Unidos, que encontramos aquí también en Thyssen y otros museos españoles. Ese gusto de hablar claro y de compartir el conocimiento de forma generosa. Mirar a los ojos me parece muy bonito, porque significa recibir al otro y ir a su encuentro, pero no es suficiente. Y yo tengo un cierto temor de que las universidades sigan, no digo que sea el caso de tu proyecto, por supuesto, pero me da un cierto miedo de que las universidades sigan transmitiendo discursos herméticos y que después las cosas no fluyan en la práctica, no exista un diálogo claro, evidente, generoso entre la universidad y los espacios positivos. Cada uno está encerrado en su pequeño mundo, en su torre de marfil, y eso va a dar muy mal resultado. Y convendría que nos abramos de una vez por todas y que aprovechemos esta malhadada crisis para hacer algo nuevo, algo creativo y unir todos los medios. Pero claro, con un poco más de claridad y con un poco más de definición. Y me gustaría saber, pero bueno, María ya ha hecho esa pregunta, ¿cómo se puede aplicar esto después? Tampoco he comprendido, ahora viene la parte de la pregunta, lo anterior era un comentario, ahora viene la pregunta. No he entendido cuál era la formación de estas personas que han estado trabajando contigo y que se propusieron hacer este tipo de trabajo diferente. Gracias. A mí me acusan de lo contrario, de trabajar demasiado en la práctica. Aunque intentemos siempre que todo lo que se haga en la práctica tenga un reflejo teórico, creo que es un poco mi papel al hacer estas reflexiones teóricas, y es ese mi papel aquí al hacer esta reflexión de carácter teórico. Mi lugar es este. Pero en realidad es una de las características, una de las identidades del curso de Oporto es tener este espacio práctico muy trabajado, en fin. Y muchas de nuestras clases son muy prácticas también y tal vez haya muchos alumnos en las argumentaciones, en los debates. Los alumnos vuelven siempre a este espacio, no es casualidad que así ocurra. ¿Quiénes participan? ¿Qué formación tienen? Como decía, cuando he hablado, la mayor parte no estaban en este proyecto, nada más representados. No digo todos los museos, porque por ejemplo no estaba el de Misericordia, no estaban las colecciones de la Iglesia, porque por lo demás estaban todos los museos de Oporto. Cuando digo que no están todos los museos de Oporto, no están estos solamente, los demás están todos. Si hay gente allí de la universidad, de la historia natural, de ingeniería, profesores de ciencias, profesores de historia, de arqueología. Hay
hay 2 o 3 personas de arte, del mundo del arte, los demás no, ni tienen esa experiencia. Y los servicios educativos ofrecen, de la mayor parte de la Universidad de Oporto, en fin, es un servicio muy limitado, el servicio educativo. Y por eso todos se han incorporado, y esto es bueno porque demuestra que relaciona a este curso con la ciudad, con la práctica, con el aspecto práctico, perdón. Y la propuesta que se realizó fue esa: vamos a hacerlo todos juntos, vamos a trabajar todos juntos, vamos a crear este espacio entre la universidad y la práctica y a ver qué podemos construir entre todos y cómo lo vamos a hacer. Y el proyecto se pensó desde el primer momento de esta manera y pensado entre todos. Y de este grupo, compuesto por mucha gente, salió un equipo que se reunió conmigo y con Inés. Inés es una doctoranda mía. Yo sabía que tenía algún interés por la investigación y por lo tanto la tengo como cómplice, como socia. Y con ella hemos ido a buscar a gente de fuera de Oporto para pensar qué podemos hacer, cómo vamos a diseñar este proyecto. Yo no he diseñado este proyecto sola, lo he diseñado con otras personas de una forma práctica. El proyecto se diseñó con vocabulario de la gente del mundo práctico. Ahora bien, mi papel aquí es de teórico. Pero el proyecto ha sido diseñado con muchas manos y con muchos vocabularios. Y todas las sesiones se han diseñado y rediseñado y vueltas a repetir. Por eso hay muchos papeles, mucho café. Gracias por tu aportación. Estoy aquí. Muchas gracias por tu aportación y sobre todo por el término agilidad epistemológica y creativa. Me ha servido mucho este término de agilidad porque yo soy pedagoga, soy maestra, pedagoga y toda mi formación ha sido desde la pedagogía. Estoy formando maestros para esa sociedad del siglo XXI que sean capaces de dar respuesta a la heterogeneidad que hay en la vida y en las aulas, y lo estoy haciendo desde la pedagogía. Entonces, hace unos 6 años o 7, en el ámbito educativo todo el mundo dice que es necesario cambios, pero las prácticas nos muestran y nos demuestran que es muy difícil estos cambios. Entonces, en el año 2008, aquí, cuando se hizo el primer congreso, presentamos con el Centro de Arte La Panera, yo estoy en la Universidad de Lleida formando maestros, y presentamos conjuntamente con el Centro de Arte La Panera, si algunos de vosotros estuvisteis aquí, una aportación que la podéis encontrar en el libro de actas, de que el Centro de Arte va a la escuela y la escuela va al Centro de Arte. Fue una situación causal que yo, como formadora de maestros y psicopedagogos, había empezado a trabajar con el Centro de Arte La Panera para que los psicopedagogos observaran esas visitas de los niños que hacen en el Centro de Arte, y en una de esas reuniones, casualmente, mis alumnos de magisterio están en prácticas en una escuela y me dice la Elena de La Panera: ¿qué hacéis este año en la escuela? Pues estamos trabajando a partir de la película de Robots, la película de cine Robots. Y me dice Elena: ostras, pues en el Centro de Arte estamos trabajando un proyecto interdisciplinar entre ingenieros y artistas sobre robots. Fue en aquel momento, 2005, cuando empezamos a estas relaciones casuales. Y ahora, desde 2005, ya en formación de maestros en la Universidad de Lleida, enseñamos, aprendemos y nos comunicamos a través del arte y en especial del arte contemporáneo. Esto nos sitúa en espacios híbridos, no solo en museos híbridos, sino en espacios de formación híbrida,
donde no solo están educadores del centro de arte, sino que están los maestros de la escuela donde se desarrolla el proyecto, el educador de arte, los estudiantes en prácticas y los profesores de universidad. He querido decir esto porque me gustaría, antes una compañera que ha hablado, te sitúo aquí, ¿no?, de que los centros de arte y los museos necesitamos que focalicéis muy bien, ayudar a las escuelas a hacer este cambio necesario para la contemporaneidad del siglo XXI y de la sociedad del siglo XXI. Entonces aquí hemos oído experiencias muy interesantes con colectivos muy interesantes, pero no nos olvidemos que la parte preventiva está en la escuela y que necesitamos desde la universidad cambiar estos modelos, pero por la investigación que se están haciendo 2 tesis doctorales, etcétera, etcétera, que nos dice que cuando vamos juntos pasan cosas muy distintas y que no sé si es este el cambio o no es el cambio o el camino, pero que puede ser un camino. Y por ejemplo, datos de investigación que empezamos a tener en las primeras tesis, ¿qué se está viendo? Que aquellos alumnos, estudiantes, maestros que se han formado con esta metodología, ahora que ya están trabajando, van al centro de arte con sus alumnos de otra manera distinta y con proyectos distintos. Por tanto, me gustaría aprovechar, ¿no?, esta plataforma, ¿no?, para decir, desde la universidad necesitamos trabajar con el arte y sobre todo, para mí, el arte contemporáneo, haciendo estos diálogos a través del espacio y el tiempo que antes el compañero de Brasil, comentabas que eras, comentaba, ¿no?, que nos situaba en la física, ¿no?, y en estos museos híbridos y espacios híbridos de formación, ¿vale? Y bueno, un poco esta reflexión. Y solo preguntarte si, aparte de este proyecto de formación que hacéis con educadores y desde la universidad, ¿tenéis alguna experiencia de haber incorporado también tus alumnos en formación y ha sido una manera hacer puentes entre formación inicial y formación continua? Y gracias. Sí. Gracias por tu observación. Creo que también esto guarda mucha relación con las comunicaciones que se han presentado anteriormente, el de Diana y de otra compañera. No he hablado más en la segunda parte porque he hablado más de esto en la segunda parte porque creo que todo esto de la agilidad epistemológica guarda relación con nuestra época y también está en relación con mis prácticas de trabajo, o al menos yo hoy me enfrento a esta realidad que son mis prácticas de enseñanza y sobre todo, por lo menos en el primer curso, los alumnos ya están acostumbrados, en que doy 3 asignaturas, los alumnos ya están acostumbrados a esto, voy de una cosa a la otra, en fin, todo es líquido. Todo está relacionado con todo y como habéis visto se pueden estudiar colecciones y objetos, pero también hay que hablar de educación y les digo que cuando estén trabajando con personas pueden utilizar esta escritura en torno a objetos. De otro modo estáis trabajando el significado de objetos para vosotros, para hacer vuestro inventario, pero también podéis trabajar en esto cuando estáis trabajando con un grupo. Por eso hay muchos niveles para la agilidad epistemológica y se puede utilizar esta agilidad. Yo intento que sea siempre teóricamente, pero que se aplique. Y después lo que intentamos, no he hablado de esto aquí, pero que por lo menos en lo que se refiere a mis clases, intento siempre que la evaluación se haga en torno a proyectos y a proyectos situados en la práctica. Me preguntaban qué relación tenemos en esto y realmente hemos desarrollado relaciones privilegiadas con la práctica. Tenemos este privilegio de haber tenido muchos alumnos y exalumnos que han pasado por nuestro curso y tener una relación privilegiada con este campo.
Y, por ejemplo, los alumnos normalmente al final del primer mes o de las primeras 3 semanas, los que no trabajan en museos, porque algunos sí lo hacen, y ya al cabo de ese tiempo ya están trabajando en museos, tienen 16 horas de clase a la semana y el resto del tiempo, por lo menos un día a la semana, están en un museo. Por lo tanto, hay una relación con la práctica muy profunda. Por eso el trabajo práctico se hace constantemente, ya sea... y es una enseñanza integral, por lo tanto... Es decir, que todas las asignaturas y todo el proyecto se desarrolla en todas las áreas. Esa agilidad epistemológica intentamos que se produzca en todas las asignaturas. No sé si me he explicado bien. Y María me ha dicho que terminamos aquí en las preguntas. Si alguien quiere alguna aclaración, puedo preguntar a otras muchas, puedo contestar a otras muchas preguntas después. Gracias por su paciencia y por oírme en portugués.